Saludos. Hoy en Directo al Punto tendremos una edición especial junto al Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación Médica y la Asociación de Hospitales. Junto a ellos analizaremos, entre otros temas, el impacto del IVA en el éxodo médico. Bienvenidos a esta edición especial de Directo al Punto. Hoy vamos a estar hablando con el Colegio de Médicos de Puerto Rico, la Asociación Médica y la Asociación de Hospitales. Aquí me acompaña el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos. Saludos y bienvenido. Buenas noches y buenas noches al pueblo de Puerto Rico. Y el doctor Carlos Díaz, cardiólogo y miembro del colegio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, doctores, el IVA. El IVA ha creado un revuelo en el área de la salud, está incluido. ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que usted reclama en contra del IVA? El IVA es malo en general y específicamente en el sector de la salud sería una catástrofe. En general es malo. Los médicos somos los únicos profesionales que le estamos diciendo a la gente, de diferencia de los otros. Nosotros no queremos pasarle el costo a nuestros pacientes. Nuestros pacientes no deberían pagar IVA, no deberían someterse a que gente no pueda hacerse procedimientos de estudios porque no puedan pagar. Pero claro, los médicos tendrían que pagar todos los costos de IVA en su oficina, abogados, CPA, todas las cosas, enfermeras, los empleados, todos los equipos. Eso va a aumentar el éxodo masivo de médicos que ya está haciendo alrededor de 300 al año. O sea, sencillamente el gobierno no va a lograr su recaudo porque no va a haber quien le pague. No va a haber quien le pague porque van a emigrar por lo menos muchos médicos, incluyendo, me han llamado médicos que tienen prácticas exitosas. Que si esto se aprueba, ellos no van a poder operar y se van a ir. O sea, que sería detrimental para los médicos, pero el médico tiene la opción de irse, y para el paciente, que no va a poder asumir estos costos, y eso afecta directamente a 750,000 pacientes que tienen o plan comercial o no tienen plan. Nosotros tuvimos aquí la semana pasada el procurador del paciente y él nos habló de la crisis que hay en pediatría, en los distintos subespecialistas pediátricos, que aquí prácticamente no hay. En muchas áreas, bien algunas difícil. De las especialidades es complicado hallar un especialista así. Doctor, ¿usted como cardiólogo? Pues mira, somos una parte de la medicina bien afectada porque realizamos procedimientos donde nuestros equipos son equipos costosos. Hacer ecocardiograma, estrés test a los pacientes y tener unas facilidades para esto, ahora mismo es costosísimo. El hecho de que por 20 años se nos han ido reduciendo las aseguradoras el costo de este tipo de procedimientos, se le inyecta esto adicional. Esto va a hacer que muchos de los médicos se vayan. De los cardiólogos, antes habían 250, ya van por 190 o menos de 190 cardiólogos en Puerto Rico. Y hay que entender que va a aumentar entonces los gastos cuando ya nosotros hemos absorbido la baja del costo de estos procedimientos que nos pagan las aseguradoras en los últimos 20 años y el costo de vida sigue aumentando. Y entonces eso nos pone contra la pared. Y nosotros nunca hemos querido envolvernos directamente con el paciente en esta cuestión de dinero. Y se nos hace bien difícil por esta vocación que tenemos nosotros en ese proceso, más que todo. Y con nosotros tenemos que decir algo, los pacientes no escogen cuándo se enferman. Y eso puede surgir de momento de un día para otro y puede costarle, con todo y deducible, le cuesta demasiado. Y de momento cae eso, que inesperadamente, y nosotros tenemos que entonces bregar, trabajar. Y a veces no se enferma solamente un miembro de la familia, a veces se enferma la familia completa. Y entonces tenemos que entonces pasar, desgraciadamente, eso que nosotros estamos haciendo, creando empleo, teniendo una oficina abierta para unas facilidades, tenemos que entonces, ¿a quién le vamos a pasar ese tipo de gastos en este momento? Esa operación de costo de las oficinas, ¿cómo ustedes la manejarían de aprobarse el IVA tal y como está? Ahora con lo que pagan los planes médicos prácticamente es inmanejable. La mayoría de los pediatras que se están graduando sencillamente no abren oficinas. O trabajan para el hospital o trabajan en distintos grupos porque los pediatras, bien poquitos pediatras
abren oficinas porque es imposible sostener. Incluso para los que hacen procedimientos como los cardiólogos, está siendo difícil sostener una oficina médica con cada vez los planes médicos pagando menos. Ahora con la baja en los fondos de Medicare, los planes médicos se ponen creativos, sus ejecutivos no cobran menos, pero lo que hacen es bajar los servicios a los pacientes y los pagos a los proveedores. O sea que cada día es más difícil. Con el IVA básicamente sería imposible practicar en Puerto Rico. Y el paciente se veía bien afectado. Tendríamos los ejemplos que hemos dado, por ejemplo, un aneurisma cerebral que sería pagar vale $12,000 y había que pagar alrededor de $2,000 extras en deducibles IVA. Wow. Si a ti no te operan de eso, te mueres. Y entonces, un plan, vamos a dar que se muera porque no tiene el deducible. Las quimioterapias aumentaban, un MRI que vale 600, cobraría 102 más. La quimioterapia que vale 300 diarios, $51 más, sin los medicamentos, médula ósea, y así todos los ejemplos del mundo. Y las operaciones grandes, una escoliosis que vale $70,000, sería $11,000 deducible. O sea que la gente tendrá que quedar doblar. No, y enfermedades como el cáncer, que a veces una quimioterapia de un día que tú no te des, ya ese tumor se desarrolla. Y va a probar algo importante. Lo que hemos querido siempre en la prevención se va a afectar. Porque el paciente, él va a esperar a tener síntomas, un paciente, o tener un problema. Sí, por no ir a pagar un deducible más alto. Entonces va a ir a una sala de emergencia ya complicado. Entonces se le complica el sistema. Ya no hay prevención, la prevención economiza el sistema. Una enfermedad le hace gasto al sistema. Entonces vamos a encontrar pacientes más complicados, que van a visitar menos las oficinas, van a querer ver menos tratamiento porque no se sienten mal, van a evitar. Así que simplemente esto va dentro de solamente la salud, sin mencionar las demás áreas que va a impactar el IVA, va a hacer un efecto cascada. Y afecta a los pobres, porque siempre los de Medicare y los de Medicaid no van a pagar IVA, pero no van a pagar IVA en la visita, no van a pagar IVA en medicamentos recetados, pero sí en los over the counter, que a veces que sean over the counter no quiere decir que sean baratos. Que a veces es lo único que los resuelve. En las jeringuillas para la insulina, en las gasas para la insulina, en el alcoholito para la insulina, en todos los aditamentos y los suplidos, eso no está incluido en lo que no tiene IVA, así que la gente pobre no va a poder darse sus tratamientos. Ustedes van a estar el martes en la Cámara de Representantes deponiendo. El martes a las 9 de la mañana y a las 10:30 la marcha de todos los sectores, desde el Parque Muñoz Rivera hasta el Capitolio, y a las 9 de la mañana el sector de la salud estará deponiendo el martes en la Cámara. ¿Y ustedes le hacen un llamado a que tanto pacientes, los médicos? Todas las marchas que van a haber, todas. Son importantes que todas tengan asistencia masiva. Que el gobierno entienda el mensaje claro, que esto no le beneficia al pueblo y que si usted está para legislar para el pueblo, esta pieza no es buena para el pueblo. Sí, que en términos generales lo que veríamos sería una debacle en la salud del pueblo. Sí, y eso es lo más preciado que todos nosotros. Claro, sin salud no hay nada. Es nuestro tesoro. Sin trabajo uno se las ingenia, pero sin salud. Y tenemos que entender que la salud no es como cualquier producto de una caja de galletas o una rebichuela. Es la salud, es la esencia de humanidad. Y si se provoca el éxodo de los médicos, más los costos de las operaciones, esto no va a haber una debate. Y como dijo el doctor, la cuestión de la prevención, la prevención se vería afectada. Seguramente, porque depende del mismo paciente. Si puedo ir, voy, pero si tengo que gastar dinero, no voy a ir a la prevención. Pues gracias, doctores, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y de regreso a Directo al Punto, ahora me acompaña la doctora Wanda Vélez, presidenta de la Asociación Médica de Puerto Rico. Bienvenida, doctora. Gracias, saludos, Mariel. Doctora, con este revuelo del IVA, de que va a incluir los servicios médicos, que va a impactar los servicios de salud, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Qué movimiento han estado haciendo en estos días?
Bueno, la Asociación Médica de Puerto Rico se ha unido al Colegio Médico y Cirujano de Puerto Rico y a todos los salubristas del país en el reclamo de que no al IVA. El IVA va a estar impactando negativamente la oportunidad de los pacientes de acudir a su cita, la oportunidad de los pacientes, particularmente aquellos pacientes que ya viven de una pensión, que son precisamente los pacientes mayores que padecen ya para esos años de alta presión, de diabetes, de artritis, de un sinnúmero de enfermedades que les requieren no solamente multiplicidad de medicamentos, sino que también muchas veces una dieta específica. Todas esas cosas, aunque los medicamentos recetados no les va a estar impactando el IVA, a todo lo demás allegado a su tratamiento va a estarse impactando con el IVA. Si el paciente es diabético, tiene que comprar los alcoholes para limpiarse el área y ponerse la insulina. Si el paciente diabético necesita que su dieta no sea alta en azúcares y que sea rica en proteínas y en otras cosas, que van a estar esos suplementos que tanto se anuncian. Sí, que ya son los pacientes que tienen sus condiciones que tienen unas marcadas. Condiciones de riñón, que tienen unas condiciones que exigen unas dietas en particular, todo eso va a estar encarecido. Los pacientes, incluso para evitar el dengue, influenza, chikungunya, se recomienda muchísimo y muy bien recomendado que el hand sanitizer, eso se va a estar encareciendo. Los repelentes para los mosquitos, eso se va a estar encareciendo. La oportunidad de conservarse en salud y de evitar complicaciones va a estar mucho más cara, sin incluir el resto de la vida, que va a estar mucho más cara. Ante el anuncio que hizo el gobernador sobre el IVA y que iban a estar incluyendo, ¿verdad?, los servicios médicos, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué ustedes pretenden o qué ustedes aspiran a que durante todo este proceso de vistas públicas se llegue a un acuerdo? ¿Qué usted consideraría un acuerdo? Es una excelente pregunta y la verdad que darte una respuesta tácita en este momento pues no la tengo así. Yo sí puedo decirte que cuando se implantó el IVU, a nosotros se nos exoneró porque esa obligación y responsabilidad de nosotros convertirnos en recaudadores de fondos para el gobierno nos atropella mucho la relación con el paciente. Nosotros cuando miramos al paciente no nos recordamos ni miramos ni la raza ni las apetencias de política, la preferencia de religión, la preferencia sexual, nada de eso. Si tiene dinero o no tiene dinero, no lo miramos. Entonces tiene que estar pendiente de que este paciente tiene un deducible, si fuese de reforma, que puede llegar hasta $4, y me tiene que pagar entonces ese 16 centavos extra por cada dólar, que si lo estuvieron atendiendo en sala de emergencia, que si hubo que hacerle laboratorio, ¿cuánto es que tiene que pagar? Eso no va con nosotros. Nosotros miramos al paciente y resolver su problema, y seguramente que si el gobierno mira dónde va a enfocar su mejora de recaudar los ingresos, seguramente que encontrará más de un lugar donde mejorar para recaudar los ingresos que no tenga que ser impactando a la salud, que un pueblo sin salud no se puede ni siquiera educar, y un pueblo sin salud sí que es costoso, y un pueblo sin salud que le permitimos que ese diabético tenga que amputársele un dedo, o que ese paciente de alta presión tenga un accidente cerebrovascular, eso sí que es sumamente caro, no los podemos dejar morir. Entonces sí que le va a ser caro al Estado atender a la población. Usted es pediatra de profesión, aquí, ¿verdad? Todo lo, como usted explicó, no tan solo son todos los pacientes, los envejecientes, los niños, las familias enteras. ¿A usted le preocupa que las personas no puedan tener un acceso más directo con los médicos, ¿verdad?, o las farmacias, y se pierdan vidas, se perjudiquen? A mí me preocupa sobremanera, y yo donde único trabajo es precisamente atendiendo como pediatra a niños en una IPA en Coto Laurel, en Ponce, y ahí yo puedo ver que aunque trabajo el plan reforma del gobierno, no todos los pacientes van aún necesitándolo, porque aunque sea $1, aunque sea $4, he tenido la necesidad en ocasiones de proveerle al paciente el dinero para comprar su medicamento. O sea, si usted conoce en estos momentos la necesidad por el área donde trabaja. La necesidad de como la conocen,
yo diría que todos mis compañeros, las necesidades que el pueblo pasa, que hay muchas familias muy pobres, que hay muchas familias donde solamente hay mamá y niños. Esos niños necesitan muchas atenciones y muchas de estas mamás no pueden trabajar, no porque no estén capacitadas, no porque no tengan el interés, es que no tienen quien les ayude con los niños y tienen que quedarse en la casa. Y si son madres solteras, si son familias de una sola figura, pues ¿cómo les llega el dinero? ¿Cómo van a estar? Aunque en la reforma pediatría no paga deducible, pero el resto del impacto que va a tener en la vida de esa familia va a ir en contra de su paz mental, va probablemente hasta promover la violencia. Tenemos que evitar, nosotros como pediatras, problemas psicológicos, problemas de salud mental, problemas de tranquilidad. Nosotros como pediatras fuimos educados a evitar, a prevenir, que no hay nada mejor que las vacunas, pues tenemos que llevar eso más allá de las vacunas, tenemos que educar. ¿Se le han acercado pacientes, madres en estos momentos, desde que salió la noticia de la reforma contributiva, su preocupación? Sí, y es interesante que incluso tengo una familia que son personas más educadas y que tenían un estilo de vida bastante holgado, que las circunstancias de la salud, siendo unos padres jóvenes, no les ha permitido continuar con ese estilo de vida. Yo no tengo nada más, doctora, si yo escasamente puedo venir aquí a atenderme, yo no sé de dónde vamos a sacar esas cantidades, yo no sé cómo vamos a poder ir al supermercado y llenar las necesidades. Usted que trabaja con reforma, ¿ve un aumento de implantarse el IVA como está, en que va a haber mayor matrícula en la reforma del gobierno? Yo entiendo, y no soy la experta en el tema, que dadas las circunstancias de este encarecimiento, va a haber muchas más familias que podrían cumplir con los requisitos que reforma exige para tener esa población usando este servicio. Porque esas personas que ahora mismo no cumplen con los requisitos de reforma y por lo tanto tienen que pagarse su plan médico privado y tampoco tienen los recursos para el plan médico privado, son las personas que van a estar más seriamente impactadas. ¿Ustedes tienen vista pública cuándo? El martes, si Dios quiere, a partir de las 10 de la mañana, todos los que estamos involucrados en la salud, el Colegio Médico, nosotros, la Asociación Médica de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales, etcétera, vamos a estar haciendo nuestra deposición ante la Honorable Cámara de Representantes de Puerto Rico. ¿Y cuál va a ser su postura, verdad, en términos generales? La postura, ya dimos una conferencia de prensa ayer y ya está escrito en la prensa también. Nosotros nos oponemos rotundamente al IVA. No hay marcha atrás para nosotros. No nos han demostrado que en efecto va a ayudar ni al país, ni a nuestra relación como médico con el paciente, ni a la salud de nuestros pacientes. Nosotros exhortamos a todas esas marchas que van a estar ocurriendo la semana que viene, el domingo, el martes, etcétera, a que todo aquel que pueda, si no puede ir a todas, que escoja la que más cómoda le sea y que nos expresemos todos ante esa necesidad, porque todos somos pacientes y a todos nos incumbe el IVA y en todos los renglones nos afecta el IVA. Por más saludable que sea una persona, siempre va a necesitar servicios médicos. Siempre va a necesitar servicios médicos y siempre, si Dios así nos lo permite, llegaremos a mayores, a la tercera edad, a la edad de oro, donde viviremos de una pensión. ¿Y cómo vamos a esas personas que ya cumplieron con su responsabilidad social? Ahora ¿que se les ha recortado la pensión? Que se les ha recortado la pensión porque los maestros, los policías, el gobierno no les paga seguro social. Ellos viven exclusivamente de su pensión. Esas pensiones no son precisamente muy holgadas. Pues gracias, doctora, gracias por su participación y espero que se repita la visita. Muchas gracias a ti, Mariela. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y de regreso a Directo al Punto, ahora me acompaña el licenciado Domingo Cruz, presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias y gracias por tenernos aquí en su programa. Para nosotros es un honor el estar aquí con ustedes y poder hablar un poquito del IVA y cómo el IVA impacta a la industria de la salud.
Esto ha sido, ¿verdad?, un oleaje bien fuerte el que se ha desatado en el impacto de la salud en todos los ámbitos, en seguros, en medicina, los pacientes están con los nervios de punta. ¿Cómo se va a estar impactando la Asociación de Hospitales, los hospitales de Puerto Rico? Bueno, nosotros tenemos un estudio preliminar preparado por una compañía de contadores públicos y también contamos con la asistencia del economista Gustavo Vélez. Y números preliminares indican de que en la industria puede tener un impacto de 110 millones de dólares de costos adicionales a la industria. 110 millones de dólares representa entre 1.5 a 2 millones de dólares por hospital. Como sabemos, Puerto Rico tiene aproximadamente 69 hospitales. La gran mayoría de los hospitales en Puerto Rico son hospitales de tamaño mediano o pequeño. Así 69 entre público y privado. Entre público y privado, y digamos que aproximadamente la mitad son públicos y la mitad son privados. Son sin fines de lucro, perdón. La mitad son privados con fines de lucro y la mitad son privados sin fines de lucro, y entonces los hospitales públicos son muy pocos, que serían solamente los de centro médico. Y en ese sentido, pues, el impactar una institución pequeña con unos impuestos adicionales de 2 millones de dólares, pues los llevaría a cerrar algunos de ellos. Y a otros los llevaría a incumplimiento con los bancos. Así que realmente pues, nos preocupa mucho. Y si lo llevan a cerrar, pues sería más hacinamiento entre los hospitales que puedan sobrevivir. Como sabemos, pues ya hay épocas en Puerto Rico donde las incidencias de las enfermedades son altas. Como es en este momento que tenemos el flu, como fue el semestre pasado que tenemos el chikungunya. Así que en ese sentido son épocas de alta incidencia de enfermedades donde tenemos una alta ocupación en los hospitales en Puerto Rico de por sí. Así que en la manera que tengamos menos camas, pues tuviéramos una situación, ¿verdad?, grave en el área de la salud para poder atender más pacientes de los que tenemos la capacidad para poderlo hacer. Ahora mismo yo, por ejemplo, tengo un familiar en un hospital del área azul hoy y tuve que llamar al administrador del hospital para preguntarle cuál era la situación de ocupación de cama, porque él durmió anoche en la sala de emergencia y me dice, mira, estamos llenos en este momento con el flu, ¿okay? Y esos son con los 69 hospitales abiertos. Como mencioné, el semestre pasado fue el chikungunya, anteriormente fue el H1N1, así que siempre hay algo. Y el dengue que siempre está rondando. Siempre hay algo que está rondando, siempre hay algo nuevo. Así que con la salud realmente pues los hospitales son el primer frente de batalla. ¿El mayor impacto que van a sentir ustedes? Bueno, de tantos, el más importante. Sí, el más importante es el que en el área de Medicare y Medicaid, que son fondos federales y por ende esas áreas no se pueden pasarle el costo a esos planes médicos ni a esos pacientes, porque en programas del gobierno federal, como es el de los alimentos, no se puede. Pues entonces, en esos programas en particular, nosotros estaríamos asumiendo 100% del costo del IVA, en otras palabras. O sea que si a mí algún servicio que me venden me cobran el 16%, en esos dos áreas, Medicare y Medicaid, que Medicaid y Medicaid representa aproximadamente el 80% del total del volumen para un hospital. El otro 20% es comercial. Wow. Entonces, el hospital tendría que asumir 100% del costo, de que es costos incrementales para el hospital que yo no puedo pasar para el frente, por un lado. Por el otro lado, en el área comercial, pues también nos preocupa. Porque si usted tiene un plan médico como Triple S, Humana, MCS, etcétera, y usted hoy día viene a hacerse un procedimiento que cuesta $1,000 y tiene un deducible de, digamos, de $200, por decir un ejemplo, pues ahora ya no va a pagar $200, va a pagar $340, va a pagar $200 más $140 adicionales del IVA. Entonces, eso pues pone una posición al paciente difícil, ¿verdad? Porque eso es lo que va a promover es que pacientes, por un lado, decidan no tener un plan porque es muy costoso, o por el otro lado, otros decidan pasar a la reforma de salud, porque el plan médico comercial le sale muy caro. Ya de por sí,
el plan de la reforma de salud se ha visto en prensa en la última semana que está sin dinero para el 2018. Estados Unidos nos dio unos dineros que supone que nos dura hasta el 2019. O sea que usted prevé que si no se excluye los servicios de salud, esto va a ser un caos en el sistema de salud de Puerto Rico. Esto va a ser un caos en el sistema de salud para los hospitales, para los pacientes y para el programa de la reforma de salud, que ya tiene un déficit en donde ya anunció que en vez del 2018, en el 2019 se va a quedar sin dinero. Entonces lo que estaríamos haciendo es motivando que más gente entre al programa de salud. Entonces se va a quedar no en el 2018 sin dinero, se va a quedar sin dinero en el 2017. El llamado que usted le hace al gobierno. Este impuesto del IVA, si vemos a nivel mundial, donde este sistema contributivo existe, son en países donde la medicina es socializada y por ende no se tributa en el área de la salud. Así que el llamado que hacemos es, como nosotros tenemos un sistema de salud parecido al de los Estados Unidos, en donde lo que existe es el IVU, no el IVA, pues entonces el que excluyamos del impuesto del IVA a los hospitales y a los médicos, pudieran muy bien dejarnos a nosotros con algo parecido al impuesto del IVU, porque no estamos diciendo que no paguemos, ¿verdad? Estamos ya aportando, así que vamos a quedarnos con algo parecido al impuesto del IVU para la industria de la salud, porque queremos seguir aportando. Ustedes tienen la vista pública en la Cámara de Representantes el martes. ¿Ustedes van a tener también una marcha? Sí, este próximo martes, empezando a las 10:30 de la mañana, desde el Capitolio, vamos a tener una marcha y invitamos a todo el público de todo Puerto Rico que participen. Ya tenemos confirmadas miles de personas, principalmente empleados de hospitales, pero también nos han llamado suplidores de hospitales muy preocupados, nos han llamado profesionales aliados a la salud, como son asociaciones de facturación y cobro. En general la preocupación está ahí porque ya hemos visto cómo en la situación económica de la industria, que gracias a Dios es una industria que continúa creciendo, es una industria que continúa creando empleos en Puerto Rico, es una industria que en el plan del gobierno está como una de las industrias de crecimiento en el futuro, basado también en las iniciativas de turismo médico. Y que todas estas... ¿El turismo médico se vería impactado entonces? Seguro, porque en la manera que no hayan camas suficientes, no podemos traer un paciente de Estados Unidos o un paciente de las islas o un paciente de Panamá, Santo Domingo, para que ocupe una cama que hace falta de un puertorriqueño. Así que en ese sentido el programa de turismo médico definitivamente se vería afectado, en adición que no existirían necesariamente los recursos, ¿verdad?, para posicionar a Puerto Rico como un destino de turismo médico. Pues gracias, licenciado, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Sin duda alguna, esto va a estar bien caliente. Mañana martes van a estar en las vistas públicas de la Cámara de Representantes, así que todo el mundo va a estar pendiente a ver si se puede lograr, ¿verdad?, o excluir completamente los servicios de salud o alguna otra alternativa que nos favorezca a todos. Así que será hasta una próxima edición de Directo al Punto.